Buenas tardes a todas y a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Mi nombre es Amanda Lemus y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy iniciamos el ciclo de charlas alternativas editoriales, una serie de charlas pensadas desde el Laboratorio de Sistemas Interactivos y Publicaciones Digitales del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. El objetivo de estas charlas es escuchar, compartir y problematizar el quehacer editorial. Abrir el proceso y no solo darle importancia al resultado. Encontrarnos con el objeto editorial y repensarlo. Estamos muy contentas, muy contentas. En esta primera sesión nos acompaña el colectivo Ike Editoras, a las que de verdad les agradezco muchísimo aceptar la invitación. El colectivo está formado por Carla, Sonia, que ahora no nos acompaña, Fabiola, Jimena e Isela, quienes en 2019 crean A Tinta Fría, Distopía Editorial, serie de cuentos que hablan sobre los actores del proceso editorial. Antes de empezar con esta charla, quisiera pedirles si son tan amables de presentarse y contarnos qué hacen, a qué se dedican. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos y Amanda, muchas gracias por la invitación. Es un honor formar parte de este ciclo de charlas. Y bueno, yo me llamo Carla Cano, soy editora de vocación y no sé si de carrera, estudié letras y como estudiante o profesional de letras hispánicas, pues uno se puede dedicar a la investigación, a la crítica literaria, a dar clases. Bueno, yo me decidí por la edición de libros. Soy correctora de estilo, madre de uno. Trabajo actualmente, soy una bonita funcionaria pública, que es el trabajo que tengo en la vida adulta y real, bueno, real, más allá bueno, es el trabajo que tengo, afortunadamente. Bueno, en fin, aparte, trabajo con Ike Editoras y el colectivo Quien hace mis libros y Shows Patronic como editora, correctora de estilo, autora, gestora de proyectos y lo que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias, Carla. Fabiola, cuéntanos. Bueno, yo soy Fabiola, también como Carla, estudié literatura hispánica en la UNAM, y luego estudié la maestría en diseño y producción editorial en la UAM y me dedico a ser editora y correctora de estilo. Trabajo sobre todo con libros para niños, libros de literatura, de texto, informativos para niños. Y por otro lado, también soy profesora de español como lengua extranjera. Y por supuesto soy parte de Ike Editoras, como editora y autora y todas las funciones que tenemos, las multifunciones que tenemos en este editorial. Gracias, Fabiola. Jimena, bienvenida, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Yo soy Jimena. Bueno, claramente soy autora, diseñadora y todas las funciones de Ike Editora. Actualmente, bueno, también estudié diseño de la comunicación gráfica y la maestría en producción editorial, ambas en la UAM Xochimilco. Y ahorita trabajo en el RULE, Comunidad de Saberes, donde gestiono un proyecto infantil editorial muy bonito que se llama El Perrito Aullador. Y trabajo para hacer el periodiquillo del RULE, que también es un proyecto infantil. Hago un poco de gestión cultural, comunitaria. Soy editora y pues también diseñadora editorial freelance. También soy parte del proyecto Quien hace mis libros y varios colectivos de cultura comunitaria. Gracias, Jimena. Isela, hola, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Isela Shospa y soy amiga de todas las mujeres guapas que están aquí y una que no vino. Yo soy
diseñadora gráfica de formación y llevo varios años dedicándome a la ilustración y a la edición autogestiva. Yo creé un sello editorial independiente en el que varias de las compañeras que están aquí han participado también, que básicamente busca hacer publicaciones infantiles y juveniles en lenguas originarias, principalmente el náhuatl clásico que se habla todavía en Milpa Alta, que es la comunidad en la que vivo. Y ya, muchas gracias por invitarnos. Pues gracias a ustedes, de verdad, por estar aquí, por abrir esta serie de 4 charlas que vamos a tener. La primera de ellas, evidentemente, es con ustedes. Y quisiera arrancar esta charla y que me contaran un poquito sobre IKE Editoras. Sí, yo te platico un poco. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Bueno, pues les cuento un poco del editorial y creo que viene muy a cuento con lo que decía Amanda de más allá de pensar solo en el producto final, pensar en el proceso. Y nuestra editorial surgió pues justamente de ahí, surgió de que teníamos un libro en mente, que es este libro, A Tinta Fría, pero para que ese libro sucediera necesitábamos un montón de cosas atrás y necesitábamos para empezar un editorial. Entonces, en ese sentido, IKE Editoras es una editorial un poco diferente porque surgió con la intención de hacer un libro. Digamos, primero fue el libro y luego fue la editorial, ¿no? En lugar de partir de un editorial con algo en mente y con muchos proyectos, más bien tenemos un proyecto específico en mente. Y ahora les estoy proyectando nuestras caritas y nuestras biografías. Un segundo. Okay. Entonces, bueno, IKE Editoras es una editorial que está formada por 5 mujeres, las 4 que estamos aquí, más Sonia que no nos pudo acompañar, y todas nosotras, como escucharon al principio, somos profesionales del libro. Algunas venimos de la formación de letras y otras vienen de la formación de diseño, pero bueno, todas nos dedicamos a hacer libros de una manera o de otra. Y nosotras nos conocimos en la maestría en diseño y producción editorial de la UAM, todas somos parte de la misma generación y así fue como formamos este equipo. Y bueno, pues eso, de eso se trata IKE Editoras, así surgió la editorial. No sé si quieren agregar algo más. Sí, bueno, también aclarar que fue pensado como un ejercicio para enseñar un poco, no sé si la palabra adecuada es enseñar, pero para atraer a jóvenes universitarios y que estuvieran estudiando un poco la carrera o a cualquier persona que abriera el libro, enseñarle un poco más o menos cómo es el proceso de editar un libro, ¿no? Qué implicaciones conlleva y quiénes son las personas que actúan dentro de ese proceso de editar, porque luego pensamos que un libro se hace con un autor y un editor y pues en realidad hay mucha gente involucrada, ¿no? Gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Carla, no sé, ¿querías agregar algo más? ¿O estamos? ¿Sí? Estamos bien, sí. Perfecto, muy bien. A ver, cuando me encontré con el proyecto, venía una descripción que dice, al contrario del ideal utópico, caracterizado por la buenaventura y la abundancia, un futuro distópico supone escenarios catastróficos. En la distopía de A Tinta Fría, las autoras se plantean con ironía e ingenio qué sucedería si las personas que se encargan de hacer libros, revistas y periódicos se esfumaran. ¿Cómo inicia el proyecto de A Tinta Fría? Cuéntenme. Ahora sí yo. Bueno, como comentaba Fabiola, este proyecto surgió en la maestría de diseño y producción editorial de la UAM. Fue realmente fortuna que nos hayamos conjuntado este equipo, que hayamos sido solo mujeres, también fue cuestión de
del azar, porque dentro de la maestría, como el ejercicio para pasar el trimestre, se nos presentó el reto de hacer un libro de pe a pa, con la misión de divulgar el trabajo editorial. Entonces, la única cuestión que se siguió para organizar los equipos fue que hubiera alguien de letras que pudiera hacer edición de textos, alguien de diseño, que son la mayoría de los estudiantes de la maestría o lo eran en esa generación, y que al menos hubiera uno de esas carreras y bueno, y que además se integraran los otros perfiles profesionales como fueran quedando. O sea, realmente fue azaroso la conformación del equipo. Nosotras tuvimos mucha suerte porque conjuntamos un equipo profesional variado, ¿no? Isela, que está especializada en ilustración, Jimena en formación y diseño, Fabiola Fabiola y yo, bueno, somos editoras y también le hacemos a escribir. Sonia en investigación, bueno, entonces nos conjuntamos y la misión fue, queríamos llegar, nuestro público idealmente serían jóvenes que están en busca de jóvenes universitarios o quienes salían de la prepa, que estaban buscando una profesión. Entonces mucha gente, incluyendo los profesionales de otras carreras que no son dedicados al libro, pues no tienen idea de qué se estudia para hacer un libro o qué hay que estudiar. Yo quiero hacer un libro, amo la literatura, amo el objeto libro, la comunicación gráfica a través de contenidos editoriales, pero no sé qué estudiar. Entonces nuestra misión primero fue esa, convocar o llegar a un público joven que le interesara saber cómo se llega para ser un profesional del libro. Y bueno, con esa misión y pensando en la idea de aprender deleitando, decidimos no plantear un manual, ¿no? De una lista de qué es lo que tienes que hacer para hacerte un profesional del libro, sino plantearlo mediante ficción, con cuentos. Como la misión era que nosotras escribiéramos, pues nos pusimos a esa tarea, recibimos apoyo, múltiples lecturas. Bueno, la corrección de estilo fue una cosa, quiero decir, la edición o el cuidado editorial que le pusimos, pues fue múltiple y porque tuvo que incluir también referencias internas entre los textos. O sea, sobre la marcha fuimos ideando cosas y una de esas era que los cuentos estuvieron relacionados entre sí. Se pueden leer por separado, pero al mismo tiempo en conjunto cuentan una historia completa. Y eso pues fue un trabajo de edición interno, porque de origen no era así la idea, ¿no? Simplemente planteamos como ciertos personajes prototipo dentro de la red o la cadena del libro, actores importantes, los redujimos a 10 personajes, nos repartimos los personajes, cada una de nosotras escribió 1 o 2 cuentos y en el trabajo de edición se fueron entretejiendo o hilando las referencias internas. Bueno, al mismo tiempo, este reto incluía incluir foto. Bueno, teníamos que incluir fotografía, que recibimos apoyo de un profesor de la maestría. Y bueno, decidido además que tendría que tener foto, que iba a ser ficción, pues también estuvimos trabajando, ideando mucho en el estilo gráfico, ¿no? Y en eso, pues ideamos primero que fuera como una revista punk, pero nos quedamos más bien en el pop, porque ya entrados en Honduras, pues el punk sería pura anarquía y destrucción y tampoco nos funcionaba para transmitir lo que queríamos, ¿no? Entonces llegamos a esta idea gráfica muy, muy llamativa, de colores contrastantes, muy brillantes, grandes tipografías, y en eso también seguimos, bueno, por Jimena e Isela, que estuvieron a cargo del diseño y de la formación y la ilustración. Bueno, pues ellas llegaron a este producto terminado, inspirado también
en una señora, en una artista plástica que se llama Corita Kent, y de la que espero que Isela nos quiera platicar más adelante. Y bueno, así fue como fue ocurriendo todo sobre el camino. Sí, es real, se entrelazan los cuentos. No voy a contar nada sobre las historias, pero sí encuentras personajes de un cuento en otro y referencias. Eso es muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de producir un proyecto como este? Pues como habíamos platicado, o sea, bueno, más bien como empezó a platicar Carlita, pues la idea es como difundir, ¿no? La información. ¿Qué se necesita para editar un libro? ¿Qué se necesita para ser un profesional del libro? ¿Quiénes son los profesionales del libro, no? O sea, entender que un profesional del libro no es quien lo escribe y no es quien lo edita, ¿no? O sea, implica desde sí un autor, alguien con una idea, hasta un cargador de cajas de libros que lleva los libros a la librería, ¿no? Un vendedor que vende los libros. Por supuesto, era un poco, sería muy ambicioso querer ponerlos todos en un libro, pero creo que quisimos poner más o menos un panorama amplio y concreto, pero también claro, no sé, de quiénes son, ¿no? ¿Cómo se hace un libro? Y pues cuáles son los pormenores de editar un libro. Hace ratito platicábamos, bueno, se ven así como un poco trágicas en el hacer, ¿no? Pero pues finalmente sí estuvimos, es un poco un reflejo de cosas que hemos vivido, de cosas que hemos conversado con compañeras y compañeros de nuestras condiciones laborales, ¿no? Entender que hacer un libro no es como nos ponen en, no sé, se me ocurre ahorita la película Tienes un correo electrónico con Meg Ryan, ¿no? Que es así el editor súper chido, súper cool, no sé qué. No, o sea, implica mucha chamba. A veces es muy ingrata el trabajo, pero finalmente sí somos personas que estamos muy entregadas a nuestro trabajo, ¿no? Y también pues es un poco un cuestionamiento de bajo qué condiciones tenemos que trabajar y bajo qué circunstancias, ¿no? Sin embargo, creo que sí se puede ver que somos personas que claramente amamos la profesión y que buscamos pues una mejoría de ella y que haya más personas además, ¿no? Que haya más personas que editen y que editen con conciencia de lo que se edita, ¿no? Bueno, eso ya es un tema muy amplio, pero básicamente sí es como un libro de difusión del trabajo editorial. Quiero decir que además como fue un trabajo muy planeado, yo creo que como quisiéramos que fuera en la vida real, es que sucede que todas nosotras somos profesionales, ¿no? Tenemos nuestro trabajo en la vida real que nos da de comer y no necesariamente el producto de hacer, el proceso para hacer un libro es como nos gustaría o como hemos pensado, como creemos, porque no depende solo de nosotros, ¿no? Hay muchas otras circunstancias. Entonces, en este caso, pues sí es un proyecto como de invernadero en el que nosotras elegimos la ruta, la trazamos, la calculamos y me parece que fue muy afortunada, que yo espero que, o sea, yo creo que sí nos deja una gran enseñanza porque está calculado todo, hasta las tintas para el precio, para evitar merma de papel o aprovechar mejor los recursos, que fuera económico. Es decir, este libro tendría un costo más o menos si se vendiera, bueno, no lo dijimos hace rato, pero el proyecto escolar se transformó después al año siguiente porque la UAM Coajimalpa nos ofreció publicarlo para regalarlo el Día Nacional del Libro, el 12 de noviembre de 2020, se obsequió, se tiraron, si mal no recuerdo, 2,000 o 2,000 ejemplares. Bueno, no recuerdo ahora. Bueno, entonces todo esto estuvo calculado, todo fue, digamos, planeado para que además el costo fuera económico, que pudiéramos llegar a nuestro público meta, que eran jóvenes, que regularmente pues no traen mucho dinero en la bolsa.
Y bueno, pues me parece que es muy, muy enriquecedor un ejercicio como este. Sí, es el ideal, ¿no? O sea, poder planear los tiempos idealmente, pues está increíble. No siempre ocurre en los procesos editoriales, pero bueno. Bueno, no planeamos tal cual los tiempos. O sea, el libro fue ideado en 3 meses. O sea, fue hecho, diseñado y todo en 3 meses. O sea, si ven, o sea, empezamos con un formato y una portada y ya cuando la UAM nos invitó, pues cambiamos, ¿no? Pero originalmente sí se hizo en 3 meses. Ya después pudimos tener más tiempo, ¿no? Pero creo que también es un reflejo de que con un buen equipo de trabajo, o sea, para mí ellas son el Dream Team, ¿no? Entonces, con un buen equipo de trabajo se pueden generar soluciones, ¿no? Y comunicación y pues no sé, o sea, sí fue, eso sí, tal vez deberíamos ponerlo en el libro, ¿no? La comunicación es fundamental. Sí, así es. A ver, han trabajado este proyecto desde la colectividad y el libro manifiesta la importancia de la presencia de todos los actores de esta red, ¿no? Háblenos de lo importante que es pensar la edición desde lo colectivo. ¿Hay tareas específicas y cómo ha sido para cada una de ustedes editar desde la colectividad y apoyadas por esta red que ustedes mismas formaron? Sí, bueno, creo que el mensaje más central de este ejercicio, porque es un ejercicio editorial que, como ya contamos, surgió de un trabajo, de una tarea escolar, y que espero que quienes lo estén viendo, los jóvenes o las personas que estén interesadas en hacer libros, los que estén estudiando, ¿no? Que no sé si eso pasa en todas las escuelas o no de nuestro país, pero muchas veces en la universidad pública de nuestro país no se nos empuja a tomarnos en serio las tareas escolares, ¿no? Y a veces es difícil también, porque también es el único espacio en el que te puedes equivocar, ¿no? Y eres masacrado también por los maestros y los compañeros. Entonces te pones tímido, te da miedo, te enojas. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues el mensaje también es, miren, ¿no? O sea, tomarse en serio una tarea, tomarse en serio un trabajo en equipo puede llegar a publicarse, ¿no? Este ejercicio se publicó, se volvió un proyecto editorial. ¿Y cómo construimos la comunidad? Bueno, creo que es importante decir que la edición no es un trabajo solitario, ¿no? Ese es el primer mensaje. Hay muchas personas haciendo libros, entre ellas me incluyo yo. Cuando yo inicié a hacer libros, inicié por una necesidad muy personal y era un trabajo solitario, era un trabajo que yo hacía sola, ¿no? Pues como podía, como quería, y obviamente los productos tenían deficiencias, muchas, ¿no? Que yo ya no veía, que no detectaba. Sabía que había cosas que estaban fuera de mis capacidades, pero se hace un vicio, se puede crear un vicio de hacer trabajos en solitario. Y a veces, incluso en las industrias editoriales, en los proyectos editoriales, sigue habiendo esa tendencia, ¿no? A pesar de haber equipos de trabajo, se sigue pensando que este es un trabajo en solitario, ¿no? Que hay quien sabe hay como competencias, malos entendidos, en fin. ¿Cómo se crea una comunidad? Pues se crea cuando eres capaz de aportar ideas, ¿no? Y respetar la idea de uno de los miembros, porque ese es el éxito del trabajo en equipo cuando, pues, hay muchas ideas, ¿no? Habíamos 6 cabezas aquí o 5, no estoy clara ahorita, 5 cabezas o 6, aportando ideas, ¿no? ¿Qué libro y cómo se va a llamar y cómo le vamos a hacer, ¿no? Y todas hablábamos y era imposible hacer las ideas de todas. Y era imposible que se impusiera mi idea, ¿no? Y era imposible que se impusiera la idea de alguien, porque ahí empiezan los problemas. Lo bonito de todo esto y de los procesos colectivos es justamente cuando sale una idea, no importa de quién,
y todos somos capaces de decir, esa es la idea, ¿no? Es la mejor, funciona, y entonces los demás con lo que sabemos pues aportamos, ¿no? Mejoramos esa idea y creo que ese es el trabajo colectivo, aportar y mejorar a una idea aunque no sea la tuya. Y eso es lo que pasó en La Tinta Fría, y ese es el proceso, ¿no? Así empezamos, así nos convencimos, nos enamoramos de la idea. No siempre estuvimos convencidas y enamoradas todas de todo, hay que aclararlo, o sea, no es así de romántico, qué bonito, nos caímos bien y todo salió bonito, no, hubieron muchos problemas, y al menos en mi opinión, ya ahorita dirán a cada una qué aprendió, pero para mí fue igual un sueño, o sea, si caer en blandito, como ilustrador, por ejemplo, que ya te digan, este es el tamaño, estas son las tintas, así va, ¿no? Y hay alguien que se está haciendo cargo exhaustivamente de la organización. Sonia no está aquí, pero Sonia es un crack, una máster de la organización, que nos hacía calendarios, nos hacía, sintetizaba toda la información y la aclaraba y nos decía tal, te toca tal fecha, no sé qué. Fabiola, que descubrió una fórmula hermosa en Excel, que yo creía que Excel era horroroso, pero cuando ella hacía paginitas del libro en Excel y nos decía, así va y así se va a acomodar, eso fue increíble, ¿no? O sea, empezar a aprender de las ideas de otros, de las experiencias de otros, eso es, pues eso es el resultado, ¿no? De hacer un libro que impacte, que se note, que hubo un trabajo colectivo, y a mí la enseñanza que me dio pues fue esa, ¿no? Ver cómo trabajan los demás y aprender de ellos y respetarlos, o sea, respetar su saber, respetar su conocimiento y tenerles confianza, que es algo que de lo que carecemos mucho en esta industria y en otros trabajos, ¿no? Tenerle confianza al otro y tener la confianza de que sabe cómo se hacen las cosas. No sé si las demás quieran decir algo. Sí, y bajarte del pedestal, ¿no? O sea, uno como diseñador editorial te pones, ¿no? Así, yo soy la diseñadora editorial, entonces yo voy a ser la que va a hacer el diseño editorial y ustedes correctoras de estilo, quítense, ¿no? O sea, no saben. Y en realidad, por ejemplo, si se fijan, o sea, usamos 2 tintas todo el tiempo, aunque se vean 4, ¿no? Y porque dividimos los pliegos en diferentes tintas. Entonces, eso nos hizo, me cuesta mucho explicarlo. Tan me cuesta que necesitaba a Fabiola y a Carla para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y justo lo que dice Isela es, Fabiola hizo sus Exceles. Y entonces se sentaba conmigo de, a ver, no. O sea, vamos a ver, ¿no? Y yo que soy súper dispersa, se sentaba conmigo y así de, no, la página 24 con la 12, que la no sé qué, va naranja, va rosa, va amarillo. Fue así de repetir y repetir y repetir. Y yo no soy tan obsesiva, ¿no? O sea, yo soy de, ya, así se ve chido. Y ellas son así de, a ver, no, otra vez, ¿no? Y entonces eso es súper enriquecedor porque, primero, sí te baja del pedestal, y segundo, aprendes un montón, o sea, y llevas procesos que normalmente uno no haría, ¿no? Y entonces ahí es donde uno entiende por qué se llama circuito del libro, o que, no sé, y entiendes por qué el proceso de hacer el libro se está planteado como está, ¿no? O sea, es un proceso que hay que revisitar, en donde todos entramos, además, ¿no? O sea, es como una canastita que vamos pasando, ¿no? Y vamos llenando de bolitas y se va llenando y es bien bonito. Y entender que la canasta es de todos, ¿no? Y pues en muchas ocasiones creemos que pues yo estoy haciendo mi trabajo y nunca ves a un corrector de estilo, ¿no? Sabes cómo se llama siquiera, nada más ves las marcas y dices, bueno, pero yo que estoy diagramando, esto está bien difícil, ¿no? Y tienes que tomar decisiones, regresas la canastita y el corrector de estilo otra vez de, no, que te dije que eso no. Y no puedes, no tienes a quien explicarle por qué estás haciendo las cosas como las estás haciendo. Entonces, tenerlas de frente y tener todo el tiempo la apertura al diálogo es un regalo. O sea, y entonces yo a partir de ahora como editora, o sea, mi regla en la vida es, tienes que tener a todos los integrantes de quienes hacen un libro, revista o lo que sea,
frente a frente, ¿no? Y tienes que dialogar y platicar y hacernos presentes, ¿no? O sea, para mí ya no hay otra forma de trabajo. Y por supuesto, a veces se te plantean freelances donde así es, ¿no? Pero ya mi política de trabajo siempre va a ser esa. Entonces, pues sí, ha sido muy enriquecedor y sobre todo el aprendizaje se suponía que era para los chicos, ¿no? Y los estudiantes, pero la verdad es que nosotras, o por lo menos yo, me llevé ahí unos buenos encontronazos y unos aprendizajes muy, muy, muy buenos. Me gustaría como platicarles algunas cosas más concretas sobre cómo es el libro, para seguir reflexionando en esto de la comunidad, pero para que la gente que no lo ha leído y que no lo tiene en sus manos pueda imaginarse un poco más de qué va. Como ya platicaron, el objetivo era, la premisa era visibilizar a los actores de la industria editorial, ¿no? Digamos, esa era la tarea. Y la manera en que nosotros decidimos hacerla, como decía Carla, pues un manual no sonaba nada atractivo, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue escribir 10 cuentos y cada cuento está basado en un personaje de la industria editorial. Ahorita les estamos proyectando el índice y como pueden ver, cada cuento tiene el nombre de un personaje. El librero, el lector, la abogada, el promotor, que son todas las personas que hacen los libros. Y con la intención de decir, bueno, ¿qué hacen estas personas? Lo que decidimos fue plantear escenarios donde esas personas desaparecen. Entonces, más bien, ¿qué pasa cuando esas personas no están? ¿No? Y de esa manera hacer evidente el espacio que ocupan esas labores y esas profesiones, ¿no? A la hora que no existen esas personas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se viene abajo? ¿Qué deja de funcionar? ¿Dónde se rompe la cadena? Entonces, quizás esta idea muy común de que el escritor es el que hace el libro es muy cierta, sí es una parte de quien hace el libro, pero estos cuentos plantean, bueno, ¿qué pasa si sí existe el escritor, pero no existe alguien que imprime el libro? ¿O qué pasa si alguien imprime el libro, pero nadie lo puede distribuir? ¿O qué pasa si alguien distribuye el libro, pero nadie lo puede leer? Entonces, por eso este libro se llama Distopía Editorial, porque plantea ese futuro hipotético, terrible, donde la gente desaparece y se queda un vacío que hace evidente cuál es su función en el mundo, ¿no? Y bueno, desaparecen de muchas maneras distintas, ¿no? Huyen o los matan o se enferman, es decir, hay diferentes cosas más realistas y menos realistas, ¿no? Pero toda la intención es evidenciar el vacío que queda. Y entonces, bueno, en esta tarea de decidir hacer 10 cuentos, pues creo que esa fue el primer trabajo como más retador que tuvimos, porque casi ninguna de las que estamos aquí nos dedicamos a ser escritoras, ¿no? No vivimos de ser escritoras, pero pues tuvimos que escribir para generar esto, ¿no? Entonces, pues nada, empezamos, el primer paso que dimos era desde un lugar totalmente de novatas y vulnerables, de no estar haciendo nuestra especialidad y nuestro trabajo, ¿no? Es decir, yo soy Fabiola y soy editora, ¿no? Pero pues no puedo decir soy Fabiola y soy escritora, eso me costaba mucho más, ¿no? Y todas tuvimos que hacerlo y todas lo hicimos igual, ¿no? Con la experiencia que tuviéramos, ¿no? O con los estudios que tuviéramos, eso no era lo relevante, sino entrar a un equipo colaborativo donde todas hacemos todo, ¿no? Y lo primero que teníamos que hacer era crear el contenido. Y pues ninguna era especialista en eso y de todas maneras lo hicimos, ¿no? Y eso también, como decía Jimena, nos pone en un lugar mucho más vulnerable, donde ya no somos los especialistas, donde ya no tenemos la última palabra, sino donde estamos pues probando cosas y además sometiéndonos a que alguien nos juzgue, en el buen sentido, ¿no? De que alguien juzgue el trabajo y diga hay que corregir, hay que cambiar, esto no se entiende, hay que modificarlo, y a recibir recomendaciones y a poner nuestro trabajo en los ojos y en las manos de alguien más y que nos dé retroalimentación. Y este libro es como
un metalibro en muchos sentidos. Es un libro que habla de cómo se hacen los libros, pero también el proceso de hacerlo fue constantemente estar reflexionando en quiénes los hacen, cómo se hacen, las condiciones del trabajo, cuál es el camino, cuál es la cadena, o sea, todo el tiempo estar pensando en esa estructura, ¿no? De quién hace los libros. Entonces, como que todo el tiempo estuvimos volviendo a la reflexión de el proceso de los libros, ¿no? Y bueno, eso por la parte del texto, que creo que es donde más vulnerables estuvimos, ¿no? Como sentarnos a hacer algo nuevo y ver qué pasaba. Pero también está la parte creativa del diseño y de la ilustración. Y antes de pensar en este diseño de muchos colores y etcétera, teníamos otra propuesta que era totalmente distinta, que al contrario era blanco y negro y era más misterioso y más oscuro. Y al estar escuchando a otras personas que querían hacer cosas similares, dijimos, bueno, esto no lo podemos repetir, no podemos seguir con esta misma estética. Y entonces, en cosa de un segundo, Jimena pensó, bueno, ¿qué comparten estas personas? ¿No? Tenemos estos personajes, ya sabemos qué personajes van a ser, qué profesionales van a ser, y como qué herramienta sí comparten todos ellos, ¿no? El libro, por supuesto, pero qué herramienta de trabajo. Y entonces lo que Jimena pensó es, pues el escritorio, ¿no? Todos tienen un escritorio, todos tienen un área de trabajo, y entonces todas las portadas de los libros son una fotografía del escritorio de ese profesional, ¿no? Y cada profesional tiene su espacio de trabajo, que es muy distinto de uno a otro, pero que es como la línea conductora entre todos los gráficos que hay en el libro. Y eso también fue algo que, como decía Isela, fue una idea que surgió muy repentinamente, que no era lo que estaba planeado, y en un segundo dijimos, sí, sí es cierto, esto tiene sentido, esto lo podemos usar, esto está bien, y entrarle a la idea de todas, como decían, justo no decir yo más y yo primero y esto lleva mi nombre, sino, bueno, esta es la idea que yo aporto y las demás la tomamos y la aceptamos y se vuelve en una idea colectiva. Solo hacer énfasis en esta parte de que el libro trata sobre la industria editorial y cómo se hacen los libros y quiénes hacen los libros. Entonces, como decía Fabiola, pues la idea de quitar a un personaje de en medio de su escena, en medio de su acto, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué repercute? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, de eso van estos cuentos. Y al mismo tiempo, pues es refrendar, toda la idea del libro refrenda el hecho de que el libro no se hace solo, ni lo hace una sola persona. Lo hacen equipos de personas, equipos de profesionales, gente que, aunque no esté muy feliz en sus condiciones de trabajo, tiene algo más que lo llama a hacerlo. Es que está increíble porque, como comentábamos hace rato, Amanda, todos nuestros personajes son muy sufrientes en su día laboral, su día a día, padecen, pero están ahí por su gusto. O sea, es increíble, como nosotros. O sea, justo el trabajo del libro, vivir del libro es sacrificado, pues porque es difícil, es una industria complicada con sus asegúnes como todas, pero bueno, también tiene que ver con mucho amor y mucha entrega y mucha necedad de quienes estamos ahí. Entonces, pues bueno, sí es necesario refrendar a cada segundo, cada minuto que estamos juntos en esto. Todos los profesionales que trabajamos en la industria necesitamos unos de otros y requiere siempre que haya comunicación y tolerancia. Tolerancia o digamos acuerdo, la posibilidad de acordar, de llegar a acuerdos, de consensar, porque obviamente no todos pensamos igual, no todos vemos las cosas desde la misma perspectiva o con la misma perspectiva. Entonces sí es muy importante pues llegar a acuerdos. Eso es todo, ¿no? Como puedo
ceder. Puedo ceder y entender que tu idea es mejor que la mía, o puedo apoyar a que tu idea sea mucho más lucidora, y siempre respetarnos, ¿no? Entre todos. No es que no haya problemas, porque los hay, siempre. Pero lo importante, por supuesto, es resolverlos, ¿no? Y resolverlos de la forma que sea, porque hay veces en que funciona, se resuelve y caminas hacia adelante, y hay veces en que resolver implica cortar también, como a algunos de nuestros personajes que salen huyendo, ¿no? En medio de su escena, porque pues también hay veces en los que a veces la solución pues sí es desaparecer. Muchas gracias. Súper interesante esto que platican de la red que formaron. ¿Cómo abordaron el proceso? Tenían la limitante del tiempo, porque pues evidentemente había un periodo que terminaba, que era el periodo de la maestría. ¿Cómo fueron abordando el proceso? ¿Quien hacía corrección de estilo no se involucraba en el diseño para nada? ¿O sí había opiniones? ¿O cómo abordaron este proceso? Digo, ya hablaron un poquito de ello, pero ustedes fueron autoras, editoras, correctoras, diseñadoras, distribuidoras de la publicación. ¿Cómo abordaron? Ay, no sé cómo le hicimos. ¿Cómo le hicimos? Fue mucho. Ah, no, sí abordamos todo. Pues esa era parte del ejercicio. Justamente, pues como decía antes, estar en la escuela y hacer trabajos de la escuela es cuando tienes oportunidad de hacer lo que quieres, como quieres, y de equivocarte y acertar. Justamente creo que uno de los objetivos de este ejercicio, si mal no recuerdo, era tener una experiencia en la que supiéramos qué siente el otro, ¿no? Porque cada uno tenemos una profesión. Yo como ilustradora, pues tengo mis propias experiencias, dramas y lo que sea desde la ilustración, y también tengo mis fobias, mis rencores y mis prejuicios sobre los demás, ¿no? Como lo tiene el autor, como lo tiene el librero, como lo tiene cada uno, y es justo por un desconocimiento del otro. O sea, tú no aceptas al otro porque no lo conoces, no lo comprendes, te cuesta trabajo respetar o tenerle confianza porque no sabes bien qué es lo que hace, ni lo que toma hacerlo. Entonces el trabajo, el ejercicio consistía en entrarle a todas las partes. Obviamente nos enfocamos cada uno en su especialidad, si hubo un momento en el que ya cada quien se dedicó a lo suyo, ¿no? O sea, yo no me iba a poner a corregir textos solo por necedad de, ay, pues es que yo también tengo que saber cómo, ¿no? Pues porque nomás iba a trazar las cosas, pero sí le entramos a ser autores, ¿no? Y a entender por qué un autor le da el ataque cuando el ilustrador le manda algo y dice, no, esto no me gusta, ¿no? Entonces sí, es complejo, es muy complejo hacer algo y que un ilustrador pues no lo enriquezca, ¿no? O sea, no le dé un soporte, no lo haga, no lo extienda, no lo haga más grande, ¿no? Lo mismo el diseño editorial, ¿no? Hay cosas que el ilustrador, ay, qué bonito me quedó, y el autor está bien padre el texto, y luego el diseñador editorial pone una formación que ni al caso, ¿no? Textos chiquititos, no está cuidado, y entonces pues todos odiamos al diseñador y el diseñador nos odia, ¿no? Porque qué latosos somos, y el corrector de estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, he oído tantas historias de mis compañeras correctoras, ¿no? De los autores que se enojan con los correctores, que se ofenden cuando los corrigen, que no les gusta, que es un drama, ¿no? Viven un verdadero drama con los autores. Y por ejemplo, para mí fue así maravilloso, ¿no? Qué bonito, yo soy escritora, ¿no? Y yo escribí mi idea y lo hice, y que pasara por 3 correctoras de estilo, o sea, no una, 3 correctoras excelentes, profesionales, y que me regresaran mi texto y así de no inventen, ¿no? O sea, de verdad, así quedó de bonito. Entonces, empezar a apreciar eso, ¿no? Y también entender a los autores y darte cuenta cuando tienen razón y cuando no, y cómo mediar, porque justo nosotros estuvimos en una maestría que forma editores.
Y un editor pues es el que coordina ese cuerpo, ¿no? De trabajo, el que decide cómo va a salir. Y justo no puedes ser un editor si no sabes cómo trabaja cada uno, si no te has puesto en sus zapatos, si no has entendido sus necesidades básicas, ¿no? Si no sabes qué lo va a hacer enojar, qué lo va a ofender también, ¿no? Entonces, creo que este tipo de ejercicios pues evitan muchos problemas en la producción editorial. Al menos aquí ya vemos 4 o 5 personas que además de trabajar en equipo, trabajamos con otros equipos que ya llevamos esa experiencia, ¿no? Entonces, eso sí cambió nuestra perspectiva de trabajo, como ya había mencionado Jimena. ¿Y qué hicimos? Pues sí hicimos de todo al principio, todas escribimos, todas opinamos, o sea, yo cuando propuse pues la ilustración, por ejemplo, y además había que justificar, ¿no? ¿Por qué iba a ser esta y por qué aquello? Todas opinaron, ¿no? Y todas tuvieron que estar de acuerdo y les tuvo que gustar. Cuando eso pasa, entonces yo ya me dedico a lo mío. Jimena hizo lo mismo, ¿no? Miren, esta es mi propuesta de tipografía, miren estos, las portadas, no sé qué, todas opinamos. La corrección de estilo, pues veíamos, ¿no? O sea, a todas nos compartieron esa chambota que hicieron Sonia, Carla y Fabiola, que fue impresionante. Fue así, porque además son re obsesivas las tres, que es re bonito. Si van a contratar un corrector de estilo, asegúrense que sea muy obsesivo como ellas y perfeccionistas. Así, ¿no? No solo revisan las letras, ¿no? Revisan las ilustraciones, las cajas. O sea, un corrector de estilo profesional no nada más está leyendo el texto, está leyendo la página, los colores, la numeración, la chuecura, la derechura, todo, ¿no? O sea, y eso, como dice Jimena, los ilustradores y los de diseño, es como de qué bonito se ve, ya nos vale, ¿no? Ya quedó. No, estas mujeres veían cada milímetro, ¿no? Está mal, quítalo, súbelo, bájalo. Y eso es oro, ¿no? Y obvio, el diseñador, pues que le da flojera y que le pagan por hora y que esas horas no se las pagaron, pues se va a enojar con el corrector de estilo que sea así, ¿no? Pero es ese trabajo y ese aprendizaje de, híjole, o sea, el proceso de tomar, ponerse en el lugar del otro y sobre todo, más que hacerlo, de trabajar todas fuimos testigos del proceso de cada una, lo cual fue muy bonito. O sea, todas vieron cómo yo fui haciendo las ilustraciones, ¿no? Miren, de tal cosa pasé a tal cosa, pasé a tal cosa, pasé a tal cosa, y luego Jimena pasó de esto a esto, a esto, a esto, y luego nos hicimos unas bolas en la preprensa, ¿no? Y luego todas entendían qué estaba pasando. Entonces, incluso ir a la imprenta, ¿no? A ver las pruebas, fuimos a revisarlo, creo que 3 personas por separado, ¿no? Pero todas sabíamos qué onda. Y esas experiencias, pues pocas veces las tiene el ilustrador, nunca va a la imprenta, ¿no? Normalmente va el diseñador, si acaso, pero a veces va alguien más. El corrector de estilo difícilmente va también, ¿no? Entonces, ese fue el proceso. Cada quien hizo lo suyo en lo que es pro, pero compartimos el proceso. Y eso fue bien bonito. Qué interesante, Isela. Esto, cuando uno crea un proyecto editorial, siempre, a mí me parece, que cambia. Uno va cambiando, uno va madurando junto con el proyecto, ¿no? ¿Qué cambió en ustedes tener a Tinta Fría? Y bueno, nada más como para recordarle a las personas que nos están viendo que el libro, digo, unos tenemos la fortuna de tenerlo impreso, pero se puede descargar de manera gratuita. Ahorita les vamos a poner la liga en los comentarios de Facebook, pero es https://shospatronic con X y K.com y /download. ¿Qué cambió en ustedes? Este proceso, este aprendizaje. Bueno, como les había mencionado hace rato, pues para mí sí una dinámica de trabajo, ¿no? Como les comentaba, ya no nada más hacer mi parte del trabajo, sino cuidar a los demás, ¿no? Y me generó mucha empatía
hacia el resto de las personas que componen el hacer un libro, ¿no? O sea, no nada más en lo cuestión laboral, también en lo personal, ¿no? Porque pues pasan cosas, o sea, siempre pasan cosas y de pronto como equipo nos tenemos que acomodar un poco a la realidad de alguien más, ¿no? A veces es complicado, etcétera, pero como decía Isela, ¿no? Fuimos 3 personas a ver el libro, pero no era por falta de interés de las otras, ¿no? Suceden cosas. Y entonces como equipo, pues la empatía y el cuidado hacia el resto del equipo es fundamental que todas que todas nos sintiéramos cómodas, nos sintiéramos cuidadas, nos sintiéramos respetadas. O sea, creo que eso fue muy importante por lo menos para mí. Y eso pues lo quiero trasladar hacia mi forma de trabajo, ¿no? Sea el trabajo que sea. O sea, primero el cuidado del otro, del equipo, que sí tiene que ser equipo siempre, no somos una personita ahí en la nada. O sea, no somos protagonistas de nada, ¿no? O sea, es un libro y el bien común es sacar el libro, en este caso, ¿no? No es que estemos compitiendo a ver quién es más chido, no. O sea, lo importante y lo fundamental es sacar un libro que se vea que fue hecho con respeto y con cuidado, ¿no? Y lo otro, pues es que a mí me ayudó mucho como diseñadora, pues a proponer, o sea, de pronto nos enseñan que las cosas tienen que ser de esta manera, como decíamos, aprendimos muchas veces de manuales, ¿no? Y sí, o sea, hay cosas y reglas que son fundamentales. Y ayer tenía una conversación al respecto, ¿no? De que es que ya los recetarios ya no sirven, no sé qué. Yo, no, tal vez ya no sirven los recetarios, pero nos enseñan mucho. O sea, el A, B y C son fundamentales. Y a mí me ayudó a romper de pronto reglas, ¿no? Decir, bueno, pues si mi carácter también es súper escandaloso, pues vamos a hacer un libro escandaloso, ¿no? O sea, este es precisamente el momento en que nos tenemos que mostrar. O sea, esto es un aparador de nosotras para el resto del planeta editorial, ¿no? O sea, si lo vamos a hacerlo en grande. Y a mí eso me ha enseñado muchísimo, ¿no? Que ya no me dé miedo proponer, que ya aprendí las recetas. Ahora es momento también de poder romperlas un poquito, ¿no? Sin hacer cochinadas, ¿no? Pero sí a romper y a proponer, y sobre todo, creo que para mí la enseñanza más grande es sí el cuidado al otro, ¿no? Y a las otras. Gracias, Jimena. Qué importante, ¿no? Qué importante sentirse bien en un equipo de trabajo para que el proyecto funcione. Ya Fabiola nos contó sobre un poco estos 10 cuentos que ustedes crearon. ¿Cuál de estos 10 cuentos les encanta y se leerían una y otra vez a sí mismas? Yo escribí 2. Escribí El lector y La abogada. Pero me encantaron, o yo así conecto durísimo con la editora que escribió Fabiola. Bueno, está de más decir que todos me gustan, pues creo que me divierten además, porque algunos tienen como un humor negro muy evidente. Bueno, pero la editora a mí me mueve muchísimo, y la correctora de estilo, bueno, porque soy correctora de estilo, porque soy editora, porque son personajes femeninos, porque me atañen directamente a mi chamba. O sea, leo a Fabiola y me siento así que me veo reflejada en esos textos, y creo que ahí es cuando comprobamos puedo comprobar que están muy bien escritos, porque conectan con la gente, comunican. Y bueno, para mí son mis favoritos y son súper catastróficos. Antes de salir al aire, o como se diga el término, estábamos hablando y Amanda nos decía que sentía que había un tono como pesimista y catastrófico, y
en todos los cuentos, y bueno, sí, sí es un hecho, no que haya sido planeado así, no es que nos hayamos puesto una línea para hacerlo así, pero el hecho de que desaparezcan las personas ya es de por sí catastrófico, pero yo justamente pensaba en que tiempo después de haber escrito esos dos cuentos, el de la correctora y de la editora, tiempo después cuando los volví a releer, me parecieron muy tristes, como unos personajes tristes, deprimidos, agobiados, agotados, con su realidad, con su vida, con el trabajo. Y yo pensaba, pues seguramente yo cuando lo escribí estaba deprimida y agobiada y agotada, ¿no? Porque claro que así puede ser el trabajo a veces. Y bueno, me sorprendió pensarme a mí misma en esa condición de tanto agobio, pero también me sorprendió a la distancia pensar que sigo haciendo el mismo trabajo y que esa sensación no está. Entonces, no es que el trabajo necesariamente sea terrible y agobiante y etcétera, pues uno está en diferentes momentos y a veces, pues nada, hacemos lo que hacemos y esa es nuestra chamba y la hacemos idealmente porque la disfrutamos y nos gusta, a pesar de que a veces es agobiante y terrible, ¿no? Pero bueno, eso como para recordarme a mí misma lo que me sorprendió de esa como gran tristeza, ¿no? Pero bueno, para mí el cuento más impresionante es el de la impresora que escribió Jimena, que es terrible, terrible en el sentido emocional, ¿no? Por supuesto, habla de una impresora y habla de su labor, etcétera, pero que toca una fibra tan sensible para las mujeres y para las mujeres en México y para las mujeres a las que matan todos los días en México. Ese cuento me parece que trasciende más que el tema de hacer visibles a los profesionales, ¿no? Que trasciende y que toca algo que, que ahora nos hace sentido en México y en el mundo, ¿no? Pues sí, a mí también justo la impresora me conmueve mucho todavía, o sea, lo hice conmovida y me sigue conmoviendo y además siento que fue un ave de mal agüero, ¿no? Porque habla de un virus y de todo es catástrofe y no sé qué, pero lo terrible justo es eso, ¿no? O sea, que a pesar de un virus, etcétera, pues todavía existen los feminicidios como ahorita. Ese a mí me gusta un montón. El de la editora también me fascina. O sea, es como muy cuento, no sé si Monterroso, no sé, ¿no? Me fascina. Y la ilustradora, por supuesto, ¿no? O sea, la ilustradora de que se fumó Isela. Pero yo creo que ese cuento fue además como medular para todo el libro, ¿no? Entonces, me gusta un montón porque es un cuento, pues que te lleva a otros lugares, ¿no? Y que te dice, ¿estas qué onda? Porque primero están hablando de algo tan serio, bueno, no primero, pero están hablando de algo tan serio como un feminicidio, pero también de un zombie, ¿no? O de una asociación ahí secreta de no sé qué. O sea, eso a mí me fascina, lo puedo leer 1000 veces, me encanta. Y pues no sé, creo que todos me gustan un montón, creo que hacen muy buen equipo entre todos. Este, pero sí, esos dos son mis favoritos, sin duda. No había pensado que sí, el libro es muy trágico, ahora que lo dices, Amanda. Pero no, el mundo editorial no es así, amigos. Es bonito. Ah. No se desanimen, ánimo. Pues sí, así quedó. Es extraño, pero justo creo que sí responde a lo que ya ha aclarado Fabiola, ¿no? Era la liga conductora eran desapariciones y también pasó algo curioso, digo, no porque estemos de verdad no fuimos, creo que no fuimos conscientes al inicio de eso, pero sí nos dimos cuenta después de que resultó ser una suerte de equipo femenino, ¿no? Donde los personajes eran, no todos son femeninos, pero su mayoría lo son. Y pues no pudimos evitar hablar, ¿no? De la situación de las mujeres en nuestro país,
por eso salió un feminicidio, por eso sale la misma historia de la ilustradora que es medio fantástica y toda, pues también es una persona, un personaje ignorado, ¿no? Era una mujer también a la que ignoraron y nadie supo quién era y se les olvidó que existía, ¿no? Entonces, sigue habiendo, o sea, eso habla mucho de, pues, de nuestra realidad social, de nuestra realidad laboral. O sea, vivimos en un país que nos guste o no, pues sigue tratando diferente a las mujeres en el ámbito profesional. Y el mundo de la edición no es la excepción. Entonces, creo que por eso el libro tiene ese corte. Sí lo notamos, ¿no? O sea, sí nos dijimos, ¿qué onda, no? Con nosotras. De verdad no fue intencional, pero que estábamos muy contentas. Incluso ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero el estilo mismo del diseño, cuando teníamos que justificar, pues como fue, esto responde a un trabajo que debía ser justificado en todos sus aspectos, pues yo tenía que justificar el estilo, la ilustración y el estilo gráfico, ¿no? En el que también Jimena entró. Y yo decidí rescatar el trabajo de una mujer también, de una artista norteamericana que se llama Corita Kent. Corita Kent fue una religiosa, o sea, mujer religiosa, que era una artista que hacía serigrafía, ¿no? Que fue una educadora, que estuvo involucrada en muchos movimientos sociales y que fue parte del movimiento pop, del arte pop norteamericano y de la que muy poca gente sabe porque fue opacada por los personajes masculinos, ¿no? Personajes como Andy Warhol o Roy Lichtenstein la opacaron. O sea, para nosotros los personajes y las cabezas y los guías y todo del arte pop norteamericano son hombres. Y muy pocas veces sabemos de las mujeres y mucho menos sabemos de una mujer religiosa, católica, ¿no? Que fue excepcional, ¿no? Hacía un trabajo muy interesante, tuvo una técnica muy particular y bueno, gran parte del trabajo y del proceso que se hizo en las ilustraciones, pues fue inspirado en su arte, inspirado sobre todo en la técnica de serigrafía, que es lo que ella hacía. Ella incluso proyectaba tipografías, o sea, en un proyector ponía tipografías y esas letras distorsionadas las dibujaba en sus marcos de serigrafía. Entonces también trabajaba mucho la tipografía, era muy estridente y bueno, todo terminó conectando, ¿no? Con una realidad femenina, y que es así de fuerte, por eso uno de los textos, sí, como ya mencionaron, es la impresora, ¿no? Es uno también de mis favoritos, es el más fuerte de todos. Habla de un feminicidio, habla de situaciones laborales, ¿no? De la situación que seguimos viviendo muchas mujeres en nuestro país. Y la ilustradora que yo hice, que yo la quise hacer también porque a los ilustradores a veces, pues parecemos seres raros, ¿no? Porque somos personas que gastamos, hay una parte, voy a spoilear, hay una parte donde se dan cuenta que esta ilustradora gastaba su dinero en convenciones de cómics, ¿no? Entonces, y en juguetes, ¿no? Entonces, pues somos personas raras, ¿no? Somos muy raros, somos muy introvertidos, muchos son introvertidos y en nuestro país, sobre todo en los años 50, 60, 70, donde hay revistas y periódicos con un diseño editorial increíble, con ilustraciones increíbles, no existía la tradición de darle crédito a estos autores, ¿no? O sea, no se le daba crédito a los ilustradores ni a los diseñadores. Entonces, y eso sigue pasando, ¿no? O sea, en nuestro país, por ejemplo, las leyes de derechos de autor no protegen el trabajo del diseñador editorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimas carencias y siguen habiendo problemas. Por eso, creo que por eso salió así este libro y esos son de mis dos cuentos favoritos. Perdón que me extendiera. No, todo muy bien. Gracias. Perdón, Fabiola, ¿querías decirnos algo? Ah, perdón, Carla. Cuéntanos, Carla. Muchas gracias. Pues solo hay cuentos que están escritos. Bueno, nosotros como profesionales, ya lo dijimos, tenemos cierta especialización en el mundo, en la cadena editorial.
y procuramos pues escribir sobre eso, ¿no? Es decir, entonces puede ser que estos textos sí se fundamenten en experiencias propias. También hay algunos textos que tuvimos que partir de cero y hacer un ejercicio de imaginación muy grande, como el de la abogada, que no, porque no somos abogadas, ninguna de nosotras, ¿no? Entonces, fue un poco, sí, investigación, sí, imaginación, mucha licencia poética, también con base en lo que en la maestría pues nos mostraron que hace cada profesional, ¿no? Porque sí tenemos también nuestra clase de derechos editoriales. Y bueno, también eso es otra parte del quehacer creativo, del ejercicio creativo que significó A Tinta Fría. Esta parte de imaginar qué es lo que hace el otro, ponernos en los zapatos del otro. Sí, es fuerte el cuento de la impresora, pero es también muy real. Gracias por escribirlos. A ver, entiendo que A Tinta Fría es parte de una iniciativa llamada hashtag ¿Quién hace mis libros? Cuéntenos. Sí, pues justo el hashtag responde a todo lo que hemos hablado de hacer visible a los personajes que hacen la edición, ¿no? Entonces, parte de los objetivos era como un poquito compartir, no sé si es correcto decir educar a los lectores sobre los personajes, las profesiones que se involucran en la producción de un libro. Entonces, el hashtag es ¿Quién hace mis libros? Era con el propósito de iniciar un proyecto, una serie de ideas y de proyectos que sensibilizaran a la población, a ciertos lectores, sobre quién hace los libros, porque a veces justo decían, ¿no? ¿Quién hace mi libro? Pues el autor, ¿no? Él hizo el libro es del autor, ¿no? El libro de fulano, ¿no? Ya si acaso dices el libro de la editorial tal, ¿no? Y a lo mejor el libro que ilustró el ilustrador famosísimo ese, ¿no? Pero es el libro de tal autor. Y se olvidan un montón de personajes que son importantísimos en toda esa pues, cadena o pirámide o no sé qué es, ¿no? De los libros. Todos los que participan no son visibilizados. Entonces, este hashtag inició así, ¿no? Para hacer una campaña que planeábamos que continuara, que sensibilizara sobre todo a la población sobre quiénes son esos personajes que hacen el libro, ¿no? Esto, bueno, no hemos continuado, pero sí lo imaginábamos como crecer y ser sagas, ¿no? Y hacer otras cosas que justo apoyaran esa idea de quién hace mis libros. Lo que sí ha pasado es que otros proyectos editoriales en los que hemos trabajado con otros compañeros de la maestría se han sumado al hashtag, ¿no? O sea, hay quienes el año pasado tuvimos el gusto de colaborar en un calendario a iniciativa de una de nuestras compañeras de Parapicos. Ahí está. Y ellos dijeron, nosotros vamos a adoptar el hashtag, ¿no? ¿Quién hace mis libros? Y decidieron hacer un calendario que justo iba a sensibilizar sobre el papel de los personajes de la edición, del tipo de ediciones, ¿no? Este calendario estuvo enfocado a qué tipo de ediciones hay, ¿no? O sea, cuántos tipos de ediciones hay, qué se puede decir que es un libro, qué se puede decir que es una edición, ¿no? O sea, hay desde las cosas físicas hasta las cosas audibles, las cosas que son digitales, y yo creo que algún día vamos a tener hasta realidad virtual libros, ¿no? O sea, es ilimitado lo que va a pasar y bueno, así, esa es la idea del hashtag, ese es el propósito y esperamos que siga. Yo debo confesar que al principio creía que no era muy bueno poner un hashtag, porque qué tal que los hashtags desaparecían, ¿no? Como tanta cosa que ha desaparecido del mundo, pero no ha desaparecido y lo más bonito es que se sumaron otros proyectos y
y yo creo que van a seguir creciendo y sumándose. El hashtag no es de nuestra propiedad, o sea, que los que estén aquí escuchando y digan, ay, sí, yo quiero hacer eso también porque yo soy un librero de viejo, ¿no? O yo distribuyo libros en internet y me quiero sumar al quien hace mis libros, pues lo pueden usar, se lo pueden llevar. Ustedes van a estar colaborando en hacer visible su labor en esta cadena de los libros, en esta cosa que es justo hacer libros, que no siempre son libros impresos, son de muchas formas, de muchas maneras. Y hay libros sin letras también, ¿no? Como los libros de braille, los audiolibros. Entonces, ese es el objetivo y es un hashtag que esperamos que muchos adopten, que se lleven, que lo jalen, que esto crezca, ¿no? Eso es parte del objetivo, ¿no? O sea, esto no es de nosotras ni es porque se sumen al proyecto A Tinta Fría ni nada. O sea, lo puede jalar quien quiera, empezar a hacer grande este fenómeno de sensibilizar y educar sobre lo que significa hacer libros y las personas que están detrás de ellos. Fabiola, ¿quieres contarnos algo? Sí, bueno, para ahondar un poco más en quién hace mis libros, pues como decía Isela, pues muchas personas hacemos los libros, ¿no? Y el objetivo era pues hacer una comunidad de editores y de editoriales y de gente que hace libros, que pueda ir cambiando dependiendo del proyecto, dependiendo de las necesidades. Entonces, el primer proyecto fue un calendario, que es el que están viendo en la pantalla, donde participaron muchas editoriales y muchas personas independientes también, pero que se dedican a hacer libros, a los que llamamos y nos llamamos aliados. Somos aliados de quien hace mis libros, es decir, no somos los únicos miembros, pero somos los aliados de este proyecto, y cuando llegue otro proyecto habrá quizás otros aliados, pero es eso, es hacer comunidad con otras personas que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Es decir, aquí estamos presentes las editoras de IKE Editoras, pero nosotras, aunque trabajamos en conjunto entre nosotras, podemos hacer comunidad con otras editoriales para hacer otros proyectos, ir haciendo la red cada vez más grande, ¿no? En lugar de casarnos con la idea de, este es mi editorial, este es mi gente, este es mi proyecto y va a llevar solo mi sello, pues ¿por qué no juntarse con los otros que hacen otras cosas, ¿no? Y ir enriqueciendo cada vez más la experiencia, y que los proyectos que de repente parecen, pues no sé, o muy grandes o que están fuera de tu alcance o de tu conocimiento, pues ¿por qué no juntarte con otras personas que hacen pues que se dedican a eso, ¿no? Y hacer un nuevo proyecto. Y siento que esto tiene que ver con la pregunta que hacías hace rato, como de qué enseñanza o de qué nos llevamos de este trabajo, quiero decir, del calendario o de A Tinta Fría. Pues para mí también fue muy tranquilizador saber que los proyectos sí son alcanzables, ¿no? Que se necesita pues tener una comunidad, ¿no? O sirve tener una comunidad y gente para apoyarte, y hace falta pues tener una lista de cosas por hacer y listo, ¿no? Y entonces vas haciendo el paso 1 y el 2 y el 3 y conversando sobre ese proceso y apoyándote de la gente, y sí salen los proyectos, ¿no? De repente podría parecer pues muy lejano decir, vamos a hacer un libro, ¿no? Pues sí, pero es que yo ni escribo, ni imprimo, ni tengo dinero, ni sé diseñar. Bueno, pero si te juntas con la gente que sí lo sabe hacer y gente que está interesada en eso, y empiezas con el paso 1 y luego el siguiente y luego el siguiente, pues así se va armando el proyecto, ¿no? Y además van surgiendo cosas en el camino. Esto, o sea, el libro de A Tinta Fría surgió como un proyecto escolar, y rápidamente eso se quedó atrás, ¿no? Rápidamente hubo una segunda edición y ya fue otro tipo de proyecto, ya fue más allá de una cosa escolar, y hemos llegado a muchos lugares y a muchos foros, y hemos tenido muchos diálogos gracias a ese proyecto. Y también es muy
como decíamos, un escenario muy ideal, ¿no? Como caímos en un equipo que nos funcionó bien, nos combinamos bien juntas y fuera de los problemas y de los conflictos que hay que resolver, se pudo hacer un proyecto, ¿no? Pero también tener la oportunidad de decidir todo en un proyecto, quizás es algo a lo que no estamos acostumbrados como profesionales de la edición, freelancers, que muchos lo somos, ¿no? Normalmente nos encargan un trabajo y lo hacemos y lo entregamos y no nos enteramos de nada más. Como decía Jimena, puede ser un trabajo muy solitario, pero todo el plan de A Tinta Fría era justamente sí tener voz y voto en cada una de las cosas que sucedían. Y por eso mismo decidir de manera muy consciente qué estábamos haciendo. Entonces, no... es decir, es un poco complicado de explicarlo, pero cada cosa tenía sentido en términos de la producción, ¿no? Es decir, no dijimos simplemente, vamos a escribir y después cuando tengamos la extensión de los cuentos, decidimos el número de páginas, ¿no? Como que todo estaba muy, muy cuadrado. Entonces dijimos, bueno, pues los cuentos son de esta extensión y cada cuento ocupa tantas páginas y el libro tiene solo este número de tintas y vamos a usar este número de pliegos y vamos a usar este tamaño. Entonces era como estar tomando muchas decisiones al mismo tiempo para que todo, como que todo el rompecabezas se armara al mismo tiempo, como que no había una línea que fuera la que marcara el resto de la producción. Y yo creo que vale la pena sí hablar un poquito más del diseño y lo que decía Jimena, que dijo que le costaba trabajo explicar sobre los colores y los pliegos y las tintas, pero creo que vale la pena si hacen un esfuerzo por explicarlo para justo las personas que lo están viendo y que no tienen claro de qué estamos hablando y que es un buen ejemplo de este rompecabezas que decía que se va armando. Cuando ustedes ven el libro, ven que tiene, o parece que tiene muchos colores, ¿no? Por ejemplo, en estas dos páginas parece que tenemos morado y amarillo y rosa. Y obviamente, pues mientras más tintas hay en un libro, pues es más caro, ¿no? Necesitas más colores, entonces imprimir en muchos colores es más caro que imprimir en menos colores. Pero lo que hicimos fue, en realidad, imprimir solo en 2 tintas. No parece, pero en realidad solo hay 2 tintas por pliego. Entonces, voy a usar mi hoja esta para explicarlo, pero los libros no se imprimen en una hoja carta, sino que se imprimen en una hoja de papel que es muy grande. Y esa hoja de papel se imprime toda por un lado con una tinta, con unas tintas, y toda por el otro lado con otras tintas. Y al momento que empiezas a doblar el libro, pues queda, el pliego, pues queda del tamaño final que decidiste que va a ser tu libro. Entonces nosotros imprimimos cada cara de ese papel solo con 2 tintas, que puede ser morado y amarillo, y del otro lado morado y rosa. Pero a la hora que lo doblamos y lo combinamos y tenemos muchos pliegos juntos, parece que el libro tiene muchos colores, pero en realidad no es así, ¿no? Aquí parece que tenemos amarillo y rojo y morado y naranja, pero en realidad hicimos la versión más económica, que era imprimir con 2 tintas. Entonces, a esto, espero que haya quedado claro y por favor corríjanme si no quedó claro, pero es un ejemplo de cómo este rompecabezas se armaba todo al mismo tiempo, ¿no? Cómo no era más importante el texto que la ilustración, cómo no era más importante que se viera bien, aunque costara mucho dinero, ¿no? Queríamos que fuera económico y que fuera lo más eficiente posible y que no hubiera tanto desperdicio. Entonces, parece que todas las piezas estaban separadas y en un momento todas se juntaron al mismo tiempo. O sea, creo que quien hace mis libros tiene que ver un poco con este proceso. O sea, no nació igual. O sea, y no nació de esto, ¿no? Pero fue complicado llegar. O sea, y lo chido fue que como estábamos en la maestría, pues nosotros presentábamos, ¿no? Ante un grupo lo que íbamos haciendo. Y entonces no fue que lo resolviéramos nada más nosotras, ¿no? Sino que
también llegaba, no sé, otro compañero y nos decía, bueno, pero ¿por qué no? O sea, tal vez les ayudaría si hacen esto, o tal vez les resolvería o les facilitaría la existencia tal cosa, ¿no? Entonces, sí éramos nosotras, pero también hubo otras personas que se acercaron a nosotras y nos dijeron, bueno, esta y esta idea son muy chidas, pero funcionaría mejor. Entonces fue muy colaborativo, ¿no? O sea, fue muy colaborativo y también es una fortuna, supongo, que nosotras estuviéramos abiertas a ello, porque pues de pronto cuesta también trabajo recibir las opiniones de otras personas. Para la preprensa fue un lío, ¿no? O sea, fue un lío y llegaron otras personas, Marico y Marco, otros diseñadores, y nos echaron la mano, ¿no? Entonces, no lo había pensado así, pero supongo que eso tiene que ver también con quién hace mis libros, ¿no? De que no nos hacemos solos, aunque seamos un equipo, no nos hacemos solos, sino que hay que darle entrada a otras personas. Y algo que creo que también es importante de mencionar de quién hace mis libros, es que también pues nos juntamos para preguntarnos todo el tiempo cuál es el papel de un editor, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de editar? ¿Qué se necesita para editar? En tanto a labor social, en tanto a labor educativa, ecológica, de monopolios, así, pues, ¿cuál es nuestro trabajo como editores, no? Entonces, de pronto, pues somos varios que cada quien anda en su rollo y nos juntamos y hacemos algo como un calendario, ¿no? En el que a mí me dan chance de hablar de edición comunitaria feminista, ¿no? Y Pilar habla, pues, no sé, de algo que también le interesa. O sea, somos muchas personas que estamos interesados en editar también, pero en editar con responsabilidad, ¿no? No nada más producir libros a lo loco y decir, ay, pues si se vende chido y si no, pues ni modo, ¿no? O sea, es un esfuerzo por cuestionar nuestra propia profesión y nuestro trabajo ante los demás, ¿no? No nada más hacemos libros, sino nuestro trabajo incide, ¿no? En la sociedad y es importante tomarlo en cuenta y en serio, ¿no? Entonces, tenemos un manifiesto, tenemos una página, o sea, estamos tratando de, pues de que sea un ejercicio que se vaya abriendo, ¿no? Y que más gente entre y que más gente se cuestione y a lo mejor no llegamos a nada, ¿no? Pero ya el simple hecho de cuestionarnos creo que es muy valioso. Muchísimas gracias, Jimena. Oigan, les voy a leer, perdón, Carla, ¿querías decir algo? Sí, 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 adelante. Perdón, con respecto a quién hace mis libros, solamente para concluir esa parte, que la idea de el hashtag de quién hace mis libros responde a la pregunta, bueno, trata más bien de reivindicar la labor de los profesionales del libro, justo para abogar por mejores condiciones de trabajo, para abogar por mejores tarifas, por no eliminar a nadie en la cadena de producción del libro en aras del ahorro. Es decir, por mucha gente dice, ay, pues si yo escribo repadre, ¿para qué él contrata un corrector? ¿No? Y entonces luego son el crujir y rechinar de dientes más adelante. O al revés, ¿no? Mucha gente que desdeña el trabajo del autor porque no sé, porque a lo mejor hay que editarlo mucho para llegar al libro que yo quiero publicar, o al revés, el trabajo del diseñador como no se valora en la justa medida, no se le otorga la justa relevancia. Entonces, bueno, la idea es esta, como valorar el papel de todos y cada uno de los que trabajamos en la industria del libro para que se nos pague mejor, se nos considere, se nos tome en cuenta, se nos haga parte del proceso, porque también ocurre que a veces en las editoriales al autor pues ya no se le pregunta nada, ¿no? Ni se le voltea a ver. O a veces el autor se cree dueño del libro y quiere que se haga lo que él quiera siempre, ¿no? Entonces sí, se trata de manifestarnos, de que se note que estamos todos, que todos contamos, todos valemos, todos tenemos opiniones y como ya comentamos hace rato y hemos dicho, reiterado,
pues no es más importante la opinión de uno que de otro, más bien tenemos como perspectivas a lo mejor más especializadas, ¿no? Y que en esa medida podemos opinar más al respecto de algo, pero siempre es importante tomar en cuenta la opinión de los demás. Listo. Gracias, Carla. Oigan, pues tengo muchos comentarios que son muy buenas, que en estos tiempos de autoedición y autopublicación, el trabajo editorial sí parece distópico. Nos dicen que qué interesante proceso, cuáles son sus siguientes proyectos. Ahorita me responden, les mandan abrazos, les mandan saludos, aplausos. Cuéntenos, ¿qué sigue para IKE Editoras? Pues tenemos hemos pensado en algunas publicaciones, una para niños que se nos quedó en el tintero desde el principio. Queríamos hacer un libro para niños sobre edición, y también sería ficción. Pero bueno, hasta ahorita la pandemia, los virus y demás cosas nos ha llevado por rumbos distintos. Hemos estado enfocadas más como en las cuestiones del día a día, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos personales propios, y lo que queda de fondo pues es el inmenso aprendizaje de IKE Editoras y A Tinta Fría, la experiencia maravillosa de haber compartido este proyecto, de haber trabajado juntas, de habernos conocido, porque nos hicimos amigas, nos aprendimos a respetar como profesionales, nos conocimos como profesionales, y pues a la par hemos colaborado o seguimos colaborando en otros proyectos como el de ¿Quién hace mis libros? O Ediciones Shows Patronic, o luego si Fabiola tiene un trabajo me invita a trabajar con ella, o Jimena, y así estamos como en constante interacción, y sí, seguimos creando a la par de nuestra vida diaria, ¿no? Muchas gracias, Carla. Pues sí, la intención también de estas charlas es justamente ampliar estas redes, ¿no? Formarlas y ampliarlas y unirnos. A ver, cuéntenos, ¿en dónde pueden encontrarlas? En Facebook, diagonal A Tinta Fría, está el proyecto, pero ¿en dónde las encuentro? Les cuento que nos acaba de llegar otro comentario que dice, es bastante agradable compartir sentires con las ponentes. Cuéntenos, ¿en dónde las encontramos? Tenemos página de Facebook, Ajá. como IKE Editoras. Okay. Tenemos página de Facebook como A Tinta Fría, donde ahí podrán encontrar todo el trayecto del proyecto, porque como parte del proyecto también fue crear esta página. Cuando fue un proyecto escolar, hicimos esta página A Tinta Fría, entonces ahí está registrado todo el proceso, todo el cambio del proyecto desde el inicio. Van a ver bonitas fotos de cómo presentamos en Filminería, en Fil Guadalajara, pues gracias al apoyo de la UAM Coajimalpa. Bueno, en Facebook IKE Editoras, A Tinta Fría, en Instagram como IKE Editoras, y también nos pueden encontrar con los hashtags A Tinta Fría, hashtag IKE Editoras, hashtag ¿Quién hace mis libros? Perfecto. ¿Les gustaría agregar algo más? ¿Contarnos algo más? Jimena, claro. Es Cuéntanos. que en ese comentario en estos momentos de autopublicación y autoedición, el futuro es distópico, no tendría que hacerlo, ¿no? O sea, justo por eso es importante conocer los procesos editoriales, porque qué tal que en una autoedición, ahorita hay unos chicos en Jalapa que están escribiendo poesía maravillosa, entonces ellos se van a autoeditar y entonces está bien chido que mejor conozcan los procesos porque a lo mejor ahí hay poetas maravillosos, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo, en mi opinión, esto es muy personal, no tiene que ver necesariamente con la opinión de todas, pero, o sea, a lo mejor hay algo muy valioso, ¿no? Entonces, mejor es bueno dar difusión de cómo son los procesos para que se hagan bien, compartir el conocimiento que hemos tenido la fortuna de tener
para que sí se puedan hacer autopublicaciones y autoediciones valiosas y leíbles, ¿no? Que la gente quiera consumir. Entonces, no es tan distópico. Para mí es una cosa maravillosa la autoedición y la autopublicación. Pero para eso nosotros tenemos que ser generosos con lo que sabemos, no dejarnos a nosotros mismos. Compartir, ¿no? Oigan, pues, no sé, ¿alguien más quiere decirnos algo? Pues no me queda más que agradecerles. La verdad es que ha sido bien lindo desde el primer contacto que tuvimos, conocer el proyecto, conocerlas a ustedes. Gracias por haber aceptado, Fabiola, Jimena, Carla, Isela, la invitación. Gracias al Centro Multimedia, pero sobre todo gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la siguiente emisión de Alternativas Editoriales, que será el miércoles 4 de agosto. Sigan el Facebook del Centro Multimedia y el Facebook del laboratorio, que somos @publicaciones digitales MM. Y pues nada, chicas, muchísimas gracias por estar aquí y por abrir esta serie de charlas, y hasta pronto. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, un Adiós. gustazo. Muchas gracias, Amanda. Cuídense mucho. Chao. Bye.